Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos un día más, sumando días en los que nos reunimos todos alrededor de la palabra del Señor. Y hoy pues estamos a 31 de diciembre, estamos en el último día del año y también hoy pues vamos a estar teniendo un estudio bíblico y después pues vamos a estar ahí celebrando y vamos a estar pues a lo que el Señor nos lleve. Pero ahora es tiempo de escuchar su palabra, de despedirnos de este año como hemos estado haciendo desde el 1 de enero. Podemos sumar 365 días teniendo un estudio bíblico diario. Y bueno, después cuando acabemos el estudio bíblico, tenemos por aquí en casa, ya sabéis, a Rocío, a Meli, su hija, estamos nosotros de casa, estamos aquí confinados en cuarentena por estos temas del COVID-19. Y entonces cuando terminemos después el estudio bíblico, pues también tendremos unos minutitos ahí y queremos compartir algunas canciones con vosotros. Pero eso después ya, al final de este tiempo de estudio bíblico. Ahora vamos a prepararnos ya nuestros corazones para abrir la palabra de Dios y ver qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir en este momento, en este tiempo. Vamos a seguir con la serie Tiempos Peligrosos y el estudio de hoy se titula Preparándonos para lo que el futuro nos traiga. No sabemos lo que va a venir en el 2022. Nosotros, más allá del presente, pues nunca podemos dominar lo que ocurre. El pasado ya no está en nuestras manos poder cambiarlo y el futuro es incierto. Pero el Señor nos habla del futuro y hay una parte que tenemos que tener nosotros en cuenta. Hay cosas que podemos hacer para estar preparados para lo que venga. Así que hoy vamos a hablar de eso, de cómo prepararnos para las situaciones que puedan venir en el 2022, en el 23, en el futuro. Antes que nada vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, pediremos su dirección, que el Señor nos lleve al estudio de la palabra y que el Espíritu Santo nos hable. Y después ya nos ponemos con el estudio. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias porque a lo largo de todo este año, tú nos has acompañado. Tú has estado con nosotros, nos has cuidado, has velado por cada uno, Señor. Nos has dado la salud, la fuerza. Si estamos aquí hoy, podemos darte gracias, estar agradecidos, porque podemos mirar atrás y decir que hasta aquí nos has traído tú, Señor. Por eso, Padre, gracias, estamos muy agradecidos, porque en lo bueno y en lo malo tú estuviste ahí. Eres nuestro papá y eres Dios fiel. Siempre cumples tus promesas. Y más allá de lo que ocurre en este mundo, nuestros ojos están puestos en lo que vendrá, en lo que un día recibiremos. Pero mientras estamos en esta tierra, sabemos que tenemos que enfrentar las dificultades y para ello sabemos que necesitamos una dependencia total y absoluta de ti. Y gran parte de ello lo conseguimos cuando venimos a meditar en tu palabra, a recibirla, a alimentarnos de ella. Y tú nos has guiado a eso durante ya hace mucho tiempo, pero miramos a este año que va a concluir hoy y tú, Señor, nos trajiste cada día a que nos podamos sentar alrededor de tu palabra. Así empezamos el 1 de enero y así terminamos el 31 de diciembre. Dependiendo de ti, confiados en ti, en tus manos, en nuestra debilidad, nos refugiamos en tus brazos. Gracias por todo, Señor, y guíanos y ayúdanos para que todo lo que digamos y hagamos ahora a partir de este momento venga de ti, del Espíritu Santo y sea para las necesidades que tu iglesia y tus hijos tenemos. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como hemos dicho, estamos a 31 de diciembre del 2021. Vamos a despedirnos de este año, vamos a iniciar un nuevo año y siempre es un tiempo que invita a detenernos, a pararnos, a meditar en lo que fue, pero sobre todo mirar hacia adelante
con la expectativa de qué es lo que vendrá. Así que ahí vamos a estar, confiados en el Señor. Dependemos del Señor, los resfriados, seguramente esto del COVID, pues nuestra debilidad en la carne pues es normal, pero nuestra confianza y dependencia está en el Señor. Y el Señor es quien nos da la fortaleza, Él nos cuida, Él nos lleva. Lo ha hecho durante todo este año, 365 días. Y de su mano iremos donde Él nos lleve, siempre tranquilos, siempre confiados, siempre refugiándonos en su poder, en sus cuidados, en su ternura. Dios es nuestro papá, no lo olvides, y como un Padre perfecto, siempre vela y nos da todo lo que necesitamos para cada uno de nosotros. Hemos estado hace 1 año y 9 meses que cada día, sin falta, y eso es mucho decir, sin duda el Señor nos lleva, hemos estado cada día estudiando la palabra de Dios juntos. Muchos habéis estado participando en directo, algunos por alguna temporada no pudisteis, otros no podéis en directo, lo visteis en diferido, otros os habéis ido añadiendo durante este tiempo. Para mí es un placer despedir el año rodeado de todos vosotros, sintiéndome parte de esa obra que Dios está desarrollando en esta tierra, en este mundo, a través de su iglesia. Vosotros sois la iglesia de Cristo, no lo olvides. Y para mí es un privilegio, un honor formar parte de este cuerpo, de esta obra a la que el Señor nos ha llamado. Cada vez que te llenas de la palabra de Dios, quiero que pienses en algo. No solo te llenas para ti. Cuando abrimos la Biblia y la estudiamos cada día, cuando tú tienes tus devocionales y oras y recibes la palabra de Dios, quiero que recuerdes algo. Eso no es solo para ti. Tú recibes, pero recibes para que también puedas dar a otros. Y el Señor te está preparando. No sabemos para lo que vendrá. El título de este estudio es eso, preparándonos para lo que el futuro nos traiga. Y sea lo que nos traiga, en esta parte espiritual el Señor te está preparando para que tú seas luz allí donde te encuentres, para que todo lo que estás recibiendo tú lo puedas compartir con otros. Así que ten siempre esto en cuenta. Qué bueno veros, queridos hermanos, los hermanos que escriben en directo. A ver en el chat aquí quién escribió. Juan Bermudo, hola Juan, Dios te bendiga. David, Liliana y David y Daniela, qué bien, ahí nos vemos otra vez, un abrazo. Ana Aliaga, buenas tardes Ana, bienvenida, bendiciones. Paco Rosario, bienvenidos, cuánto me alegro de veros a todos. Ana Rita, muchas bendiciones también para ti. Germán, Dios te bendiga Germán, me alegro de verte. Miguel Torres, Dios te bendiga a ti también Miguel. José Luis, buenas tardes y Dios te bendiga. Juan Vázquez, bienvenidos a todos. Juan Vázquez, Dios te bendiga, te cuide. Para mí es un privilegio, Ana, dice, gracias por su esfuerzo, dice Ana. Me siento privilegiado. Servir al Señor es lo mejor que podemos hacer, pero os agradezco vuestro apoyo. Beatriz, buenas noches, bienvenida, Dios te bendiga. Y Noé también saludó por allí y bueno, por ahí hay más hermanos conectados. Hoy estamos un poquito antes, es una noche especial. Hemos orado, hemos anunciado el tema, preparándonos para lo que el futuro nos traiga. Y quiero que recordemos nuestro texto de partida en esta serie que comenzamos el lunes pasado, día 27. Nuestro texto de partida era Segunda de Timoteo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Una lista tremenda lo que dice ahí, pero que sin duda esto se está cumpliendo hoy en día. Quienes tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien, es un mundo difícil, lo hemos dicho en estos estudios. Es un mundo controlado por Satanás.
hay manipulación, hay mentiras, hay situaciones en las que los valores se han alterado totalmente. Esos valores que el cristianismo, la palabra de Dios, infundió en algunas naciones. Hay leyes que las naciones escribieron, que tenían fundamento esos principios divinos escritos en la Biblia, pero todo eso en estos últimos tiempos ha ido cambiando de una forma sistemática. Ha ido degenerando, se ha ido transformando para mal, para peor. Cada día que pasa la maldad es mayor, el enfriamiento en las personas es mayor cada día. Y vivimos sin duda tiempos peligrosos, donde el mundo sigue una corriente, los cristianos luchamos y nadamos contra corriente. Cada día que pase el cristianismo es más impopular. Vendrán tiempos más difíciles de los que nos toca vivir ahora, pero la Biblia nos advertía de todo eso. ¿Por qué la Biblia nos advierte de las cosas futuras, de las cosas que vendrán? Hemos citado en estos días, hoy vamos a ir y vamos a leer un poquito allí en Mateo 24, hemos citado las palabras de Jesús, cuando en este capítulo 24 también está en Lucas, ese pasaje en el que Jesús habló de las señales antes del fin. Y vamos a ir al texto de Mateo 24. Es un texto hermoso, importante. Jesús nos dio ahí señales muy precisas para que los que somos suyos conozcamos cuándo se acerca el tiempo del fin. Y vamos a leer un poquito. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? A Jesús le quedan pocas horas en esta vida como hombre. Su muerte en la cruz está muy cercana. Ha cumplido todo un propósito. Él escogió un grupo de hombres a los que ha preparado durante más de 3 años. Él ha estado proclamando que el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Él vino con un mensaje. El día que nació, los ángeles lo anunciaron. Estos días de Navidad lo hemos recordado. Hemos vuelto a cantar esas canciones que hablan de ese niño que nació con un propósito. Pero ahora quedan pocas horas y Jesús está hablando y está anunciando cosas que vendrán. Jesús quiere que sus hijos, sus discípulos, los creyentes, no pierdan de vista algo muy importante. Y es que en el mundo nos toca vivir un tiempo. Y en el mundo hay aflicciones. Y en el mundo hay pérdida. En el mundo vamos a tener que enfrentar muchas dificultades, enfermedades, pérdidas, dolor, sufrimiento. Pero a Jesús le preocupaba algo. Y es que nosotros no nos quedemos mirando lo que en el mundo tendremos, sino que seamos capaces de mirar allá. Porque Mateo 24, el mensaje no es para advertirnos de catástrofes que vendrán sobre el mundo. No, el mensaje es, sí, para que sepáis que vendrá todo esto, pero el mensaje no es ese. El mensaje es que es necesario que esto ocurra. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Cristo viene. Fíjate que la pregunta de los discípulos es: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Jesús les ha dicho: yo volveré a vosotros, yo vendré a buscaros. Señor, ¿cuándo sabremos que esto ocurre? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Porque está relacionado la venida de Jesús a buscar a los que son suyos con el fin del mundo. Son acontecimientos que ocurrirán uno detrás de otro, ocurrirán de forma simultánea. Entonces, las señales del fin no es tanto para advertirnos de las catástrofes que ocurrirán, sino para que pongamos nuestra mirada en la promesa: Cristo vendrá a buscarnos. Las señales del fin no es una serie de acontecimientos catastróficos. Sí lo son, y sobre todo para los que no creen. Pero para nosotros, y como Jesús les va a decir: no os turbéis, versículo 6, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. No os turbéis. Tenéis que saber que esto es necesario. Para que el Hijo del Hombre venga, es necesario. Entonces, esa es
la noticia. Los tiempos difíciles están ahí. Los tiempos peligrosos ya los estamos viviendo. Las señales se están cumpliendo. Y son señales que anuncian la segunda venida de Cristo y anuncian el fin del mundo. Ahora Jesús le responde a la pregunta. Recuerda la pregunta, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús le responde, mirad que nadie os engañe. Curioso cómo empieza Jesús. No empieza directamente, mira las señales, no. Lo primero que dice Jesús, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Y esta es una señal de los últimos tiempos. Porque muchos en mi nombre se levantarán diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hay muchos, no dice pocos, muchos, que en el nombre de Jesús van a decir muchas cosas, pero que no se ciñen a lo que la Biblia enseña. Cualquier mensaje que contradiga lo que la Escritura dice, la Biblia dice que es anatema, es maldito, hay que desecharlo. Y en estos últimos tiempos, y evidentemente nosotros podemos comprender y darnos cuenta que el contemplar el mundo moderno en el que vivimos ha favorecido muchísimo el hecho de que los engañadores difundan su mensaje. Hace poco tiempo estábamos viendo una película que estaba basada en hechos históricos sobre la Primera Guerra Mundial. Y era una película que iba sobre las batallas que hubo entre los rusos y los alemanes en el territorio ruso. Y entonces hubo una batalla ahí ahora no recuerdo el título de la película, pero bueno, es igual. En la película se veía ese frente, están ahí enfrentados rusos, alemanes, en las trincheras, pasan los días, eso se alarga. Y la guerra también consta, como decíamos el otro día, del engaño, de la manipulación, de tratar de infundir desaliento en el enemigo. Entonces, los alemanes, desde los aviones, tiraban panfletos en las líneas rusas, folletos. Desde los aviones de pronto llovían un montón de folletos que caían sobre las trincheras donde estaban los soldados rusos. ¿Y qué decían esos folletos? Vuestros líderes os engañan, la guerra la tenéis perdida, las tropas alemanas os superan en muchísimo, pero vosotros no tenéis la culpa, queremos daros la oportunidad de salvar vuestras vidas. Si cruzáis la línea con una bandera blanca y os entregáis y os rendís, os prometemos respeto, buenos cuidados, tendréis comida, tendréis ropa, os cuidaremos, tal no sé qué. Entonces, ese era un medio de manipulación, de infundir desaliento en las tropas enemigas. Pero ¿sabes lo que hacían las autoridades, los mandos rusos? ¿Sabes lo que hacían? Tenían policías, soldados, que recorrían todas las trincheras y exigían a los soldados rusos que destruyeran, que quemaran todos esos panfletos que cayeron del cielo con mentiras. Y advertían, bajo pena de muerte, si alguno se guardaba uno de esos folletos. ¿Por qué eran tan severos? Porque la mentira, en según qué escala y nivel, puede ser tan destructiva como la misma muerte. ¿Qué crees? Y se demostró en la guerra que los rusos que cruzaban la línea y se entregaban a los alemanes eran tratados con respeto. No, en muchos casos los ejecutaban. Simplemente era el engaño. En la guerra todo vale, decíamos el otro día. Y en las guerras se han cometido estas barbaridades. Entonces los rusos registraban a los soldados, si había sospechosos, a veces se delataban los soldados unos a otros, y si a alguien se le encontraba con uno de estos panfletos encima, se le ejecutaba. Fíjate cómo se tomaban tan en serio el escuchar mensajes corruptos, engañosos, que te puedan desviar a otro lugar que no sea lo que tú necesitas escuchar, de la verdad. Algunos se querían guardar esos folletos para cosas muy básicas, como por ejemplo utilizarlos como papel higiénico. En la guerra y en las trincheras y en el campo cada uno hacía sus cosas como podía, pero ni siquiera para eso podían utilizarlo. Estaba radicalmente prohibido. Hoy en día
desde tu teléfono, desde tu tablet, desde la televisión, desde el ordenador. Solamente tienes que hacer clic y tienes ahí una cantidad de información, bueno, desbordante. Y lo peor es que gran parte de esa información es perniciosa, es mala, es negativa. Te van a decir cosas que no están en la Biblia. Te van a decir verdades a medias, pero que te apartarán de la verdad absoluta donde Dios te quiere llevar. No te olvides que vivimos los tiempos en los que los falsos apóstoles, profetas y maestros se disfrazan como buenos creyentes. Hay lobos disfrazados de ovejas. Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: estoy seguro que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño. Y en estos últimos tiempos, dado a estas circunstancias de la tecnología, pues es muy fácil que te llenen la cabeza, porque son gente que habla muy bonito, que dicen las cosas que los oyentes quieren escuchar, que halagan tus oídos, que exaltan tu ego y elevan tu autoestima, que te llevan a conceptos psicológicos, metafísicos, a milagros y a cosas sorprendentes, que te prometen cosas que Dios no te ha prometido. Dios te ha prometido su presencia, que su amor estará siempre contigo, que nunca te abandonará, pero no te ha prometido que vivirás ausente de problemas. Dios no te prometió que no vas a padecer enfermedades y sufrimientos. El mismo Pablo decía: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Y yo no me enfermo. Dios no nos ha prometido eso, pero hoy, en este tiempo, es el tiempo de las promesas, de la confesión positiva, de la visualización, de los milagros, porque Dios te ha dicho, y de las profecías y de la exaltación del hombre. Y todo lo que no esté en la Biblia es una herejía y Dios lo condena rotundamente. Por eso la principal señal que Jesús quiere resaltar para los últimos tiempos es esta: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Vamos a seguir con el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a leer el primer bloque hasta el versículo 14, porque este pasaje tiene diferentes bloques. Entonces, lo primero que dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y también ahí es donde Jesús nos advierte: no os turbéis. Él va a decir muchas más cosas, pero ya nos advierte de entrada: mira, las noticias no son buenas. Yo sé que estos temas que estamos tocando, tiempos peligrosos, a muchos cristianos no les gustan. Hay cristianos que no les gusta pararse y contemplar las noticias. No les gusta ver lo que ocurre en el mundo a nuestro alrededor. Dicen: no, es que tenemos que estudiar más la Biblia. Sí, pero es que la Biblia nos lleva a eso. Hermanos, es inevitable. La Biblia habla de amor y habla de juicio. La Biblia habla de paz, pero también de guerra. La Biblia habla de nuestra seguridad en el Señor, pero de las acechanzas del diablo también. Entonces Jesús dice: no os turbéis. No dejes que la preocupación te domine, que la preocupación te desespere. Refúgiate en el Señor. Es necesario que esto ocurra. Guerras y rumores de guerras. No vamos a analizar las señales, no es nuestro tema hoy. Lo hemos hecho otras veces. Pero si miramos en el mundo, siempre ha habido guerras. Pero eso de rumores de guerras es muy interesante. Porque siempre que hemos hablado de este pasaje, yo pregunto a los hermanos: ¿me podríais decir cuántas guerras hay en la actualidad en el mundo? Algunos mencionan: bueno, hay una guerra, en algunos países árabes hay algún país en guerra. Quizás también hay guerra, y te pueden decir así como de memoria 1, 2, 3, pero sabes que casi constantemente en la actualidad en el mundo hay entre 15 y 20 conflictos armados, a veces más. ¿Ah, sí? ¿Dónde están? Rumores de guerras. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación. Dice: esto no es el fin, pero el texto nos va llevando a una serie de acontecimientos que se irán sucediendo. Está hablando de guerras muy grandes. Es posible que se esté refiriendo a la Tercera Guerra Mundial. Ha habido 2 guerras ya mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial se tomaron medidas, se establecieron principios para que no viniese otra guerra de esas dimensiones. Pero también quiero recordarte que hoy en día las guerras se viven de otra manera. Hoy en día vivimos una era en la que la guerra, la tecnología avanzó mucho.
Y las guerras, vivimos en el tiempo de los drones, aviones ya que no son tripulados, en las guerras electrónicas de internet, los hackers y los saboteamientos, las guerras que tienen que ver con el comercio, con la economía. Las guerras se viven de otra forma, porque dice ahí que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto viene después de decir que habrá guerras y rumores de guerras. Pero nosotros a veces condicionamos nuestra forma de interpretar a lo que hasta ahora sabíamos. Pero ¿verdad que si tú amplías tu visión y cuando dices se levantará nación contra nación y reino contra reino, no tiene por qué ser un conflicto armado así con bombas ametralladoras? Hay hoy en día muchos levantamientos de naciones contra naciones y de reinos contra reinos. El mundo está fraccionado. China contra Estados Unidos, Rusia contra ambos, las naciones árabes unas contra otras, contra Occidente, dentro de los países Occidente. El mundo está así, nación contra nación, reino contra reino, porque cada uno busca lo suyo. El egoísmo es algo que forma parte del ser humano desde el comienzo de los tiempos. Pero también dice, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto, como hemos dicho siempre, ha ocurrido desde el comienzo de los tiempos. Siempre hubo pestes, siempre hubo hambres, siempre hubo terremotos. Pero si analizamos con las cifras en las manos, nos damos cuenta que hoy es noticia, a pesar de que hubo siempre, nunca como hoy. Los terremotos fueron aumentando progresivamente en las últimas décadas. Ahora se cuentan por millares cada año. Y los grandes terremotos de la historia, quitado uno o dos que se cuenta por ahí de hace 200, 300 años, pero los grandes terremotos han ocurrido en las últimas décadas y con distancia corta entre unos y otros. Cuando dice habrá pestes, bueno, leer este versículo en tiempos de pandemia de COVID, pues es muy llamativo, ¿verdad? A todos nos llama la atención y nos hace reflexionar. Jesús dijo habrá pestes. Siempre hubo epidemias, siempre hubo pestes, pero igualmente hoy es noticia porque parecía que el ser humano con sus avances médicos, tecnológicos, en el siglo XXI, todo esto ya formaba parte de la historia. Las grandes epidemias que asolaron la humanidad se controlaron con las vacunas, con la medicina avanzada, todo esto parece que había quedado controlado. Y de pronto nos sale por ahí un bichito, un virus, algo microscópico, que ha puesto en jaque a la humanidad entera. Llevamos 2 años con esto y todavía no se ve el fin, pese a que ahora los expertos dicen el Omicron parece que es la fase final porque es mucho más contagioso, pero mucho menos grave. No sé, ya nos hemos acostumbrado a que todo lo que nos han ido diciendo durante los 2 años no se ha cumplido nunca, entonces somos escépticos porque nos cuesta creer lo que nos dicen, pero ahí estamos, no confiando en las autoridades, en los hombres, confiando en Dios, que era el tema de ayer. Nuestra confianza es el Señor. Pero una de las señales del fin es esto, habrá pestes. Hay amenazas terroristas en las que se pretende recuperar virus mortales del pasado como la viruela. Hay laboratorios en el mundo en los que se mantienen algunos de esos virus extintos. Es un cuchillo de doble filo, porque por un lado hay autoridades que dicen se debería haber eliminado todos esos virus, pero hay un sector de la ciencia que dice no, pero es bueno que los tengamos, porque si hubiera un rebrote, si hubiese un resurgimiento, y tenemos, de ahí podríamos volver a elaborar vacunas. Pero si existen está el peligro, si no existen son esas paradojas de los seres humanos, ¿no? Hay nuevas amenazas. El COVID-19 es uno de los virus nuevos que saltaron de los animales a los hombres. Esa era una de las amenazas que la ciencia hace tiempo que viene advirtiéndonos que ocurriría.
Me acuerdo de haber dado estudios hace 25 años. Ahí hubo un tiempo en el que la gripe aviar, se hablaba muchísimo de eso, y los científicos decían que la cuestión no es si habrá una pandemia. La cuestión era cuándo, porque que vendrá seguro, pero no sabían cuándo. De ahí que yo ayer decía que una de las cosas que hay que reclamarle a las autoridades es que no estén preparadas para esto. Se gastan montones de dineros en cosas vanas, en cosas que es casi tirar el dinero a la basura. Y no se tienen planes de contingencia, de previsión, para cosas que la ciencia ha dicho ocurrirá, vendrá. Los hospitales no tienen recursos. Se ha recortado presupuesto de lo esencial, como es la sanidad. Y se ha aportado dinero a cosas que no eran esenciales. Ayer mi esposa Belén, que trabaja en un hospital, hace 30 años, más de 30 años que trabaja en un hospital aquí en Valls desde que se abrió, y este hospital tenía 5 plantas, y al principio funcionaban las 5 plantas. Pero de forma sistemática, con el paso de los años, se fueron cerrando plantas y se dejaron 2 o 3 plantas abiertas. Y la pregunta es, ay, ¿qué pasa? ¿Que es que había tan pocos enfermos? No, es que había que reducir presupuestos. Y se recortó en material, y se recortó en personal, y se recortó en recursos. ¿Y por qué se recorta en la sanidad cuando no sobra, sino que falta? Es que hay que recortar presupuestos. Solo 2 plantas dejaron abiertas, de 5 plantas. Hay que recortar presupuestos. ¿Y a ti te parece lógico que recorten presupuestos de algo tan esencial como es la sanidad o la educación y se aporten dineros a cosas que son secundarias, que no tienen importancia? Y no voy a especificar el qué, yo os dejo ahí para que, si queréis, vosotros reflexionéis y busquéis a ver en qué se invierten presupuestos. Pero eso es lo que le tenemos que reclamar a nuestros líderes. Sin duda que, claro, el COVID no es fácil enfrentar una situación así, pero para eso cobran los que mandan. O sea, yo soy profesional de mi trabajo, ¿no? Entonces, cuando a mí un cliente me pide que vaya y le decore una casa, se la pinte y tal, el cliente me exigirá que yo sea profesional y que si hay un problema yo se lo solucione y que yo le aporte. Bueno, pues cuando uno se presenta a presidente y forma un gobierno, se presupone que tiene que tener la capacidad para gestionar los recursos, ser previsor, pero ¿sabe lo que pasa? Que cada uno piensa en su tiempo que tiene que gobernar. Vamos a estar aquí 4 años. Si nos eligen otros 4, perfecto. Pero cada uno piensa en sí mismo. Y me remito a los hechos, no a las hipótesis. Y cada uno barre para casa. Y se saca la tajada que se pueda. Y entonces, pues bueno, está bien reconocer cuando los líderes toman decisiones correctas y aciertan. Pero cuando se equivocan hay que reclamarles porque para eso se les paga. Es normal, en todos los sectores profesionales ocurre eso. Cuando uno falla en su profesión se le reclama. No hay que crucificar a nadie, pero sí exigir explicaciones, responsabilidades, cosa que tristemente hoy escasea mucho. Entonces, ¿que habrá pestes? Vivimos tristemente en un tiempo en el que esto se está cumpliendo. Amenazas por todas partes. Virus, enfermedades que trascienden de los animales, se trasladan de los animales a los hombres y se contagian entre personas. Bueno, hay una lista larga, ahora no los voy a mencionar. ¿Qué más dice? Y habrá hambre. Esto es una señal de los últimos tiempos. Porque en un mundo con los recursos que tenemos, que haya hambre en la tierra hoy, bueno, eso sí que es una señal. Que las estadísticas de la OMS me digan que cada año mueren 24 millones de personas por el hambre. Hay que preguntarse y hay que exigir responsabilidades a los que mandan. ¿Qué están haciendo para intentar solucionar eso? ¿Qué hacen los hombres que tienen recursos? Realmente la solución está en hacer un telemaratón a final de año con Operación Kilo y que la gente realmente es con los anuncios de televisión de las ONGs que aporta tu colaboración, apadrina a un niño. Así se va a arreglar el hambre en el mundo. Mira, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena
y si somos cristianos tenemos que ser sensibles al drama humano y ser generosos. Pero la solución viene de los que tienen el poder. Los que tienen el poder pueden terminar con el hambre en el mundo. No solamente enviando dinero, no, educando, proveyendo recursos, haciendo planes de acción que lleguen a la solución de todo eso. Ayer hablábamos de las vacunas. Tú sabes que en África, por decir algo, hay un montón de países donde la tasa de vacunación es muy baja. Algunos países tienen un 3, un 4% de vacunación. Y principalmente es porque las vacunas no llegan, porque esos países no tienen dinero para comprarlas. Es lo que ayer decíamos. Y realmente tú ves la generosidad de Occidente, tú ves la generosidad de las farmacéuticas, que digan, estamos ganando billones de euros o de dólares vendiendo vacunas en Occidente, vamos a donar una parte de eso para países del tercer mundo. ¿Tú has visto que hagan eso? No, pues eso corrobora lo que ayer decíamos. Las farmacéuticas son un negocio y solo piensan en sí mismos. Y ya que estamos, pues decir que precisamente esos países que no hay vacunación porque no tienen vacunas, pues resulta que la incidencia del COVID es igual o menor que en los países donde se está vacunando. Ahí se tendrían que preguntar los expertos por qué. Porque cuando empezó el COVID seguramente te acordarás que el mundo miró hacia África y pensó esto va a ser una tragedia humanitaria. Porque ya se prevé que las grandes pandemias afectan a los países pobres. Pero sistemáticamente se dejó de hablar y de mirar a África porque no pasaba nada. Todo eso es para reflexionar, pero no es el tema, vuelvo aquí. Y habrá hambres. Mira, ahora nos van a decir comienzos de año, ahora nos van a decir una de las revistas que hacen eso, es la revista Forbes. Cada comienzo de año nos dan la lista de los hombres más ricos del mundo. Y ahí aparecen, siempre hay nombres que se repiten. Ahí está el Bill Gates, el Carlos Slim, bien, hay una lista. Mira, la suma de los 10 hombres más poderosos del mundo, la suma de dinero que tienen en sus bancos, en sus inversiones, en sus bolsas, etcétera, sumando eso y solo utilizando un 1% de lo que ellos tienen, el hambre en el mundo estaría solucionada. Yo no juzgo las motivaciones de nadie, yo juzgo las obras, que es lo que la Biblia me permite hacer. Entonces a mí que no me hablen de que si Bill Gates tiene una fundación, que no me digan que es alguien que aporta para solucionar problemas del mundo, porque eso simplemente es para lavar imagen. Porque es como si yo me dices, qué generoso Víctor, que está aportando 10 euros para a solucionar el hambre en el mundo. Bueno, no tengo ningún mérito porque a mí vivir no me viene de 10 euros. O sea, podríamos decir, estoy dando de lo que me sobra. Ni siquiera se puede comparar esto porque para mí 10 euros son importantes. Para Bill Gates, 1 millón de euros no es nada. Porque los intereses de lo que tiene, eso se lo da cada 2 o 3 horas. Le da eso de intereses sin tener que mover un dedo. Bueno, pues esto es una noticia. Que haya hambre en la tierra hoy en día, viendo esa brecha entre los ricos y los pobres, entre los países poderosos. Eso es una noticia, es una señal que se está cumpliendo. Y todo esto será el principio de dolores, dice versículo 8. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vienen tiempos de persecución. Hoy también es noticia que en un mundo que se supone tan civilizado, tan avanzado, que lucha tanto por los derechos humanos, que tiene organizaciones como la ONU, que dispone hasta de ejército propio reclutado de los países que la componen, los cascos azules, y que son enviados aquí, allá y no sé qué. Tú tienes que hacerte preguntas siempre. ¿Por qué la ONU se moviliza y envía los cascos azules, las tropas de la ONU, a este país para ayudar allí y no lo hace en este otro país? ¿Por qué intervienen aquí y aquí no intervienen? Cuando aquí se están cometiendo crímenes contra la humanidad mucho más grandes que allí.
Hay que preguntarse cosas. Por eso Dios nos da sabiduría y nos advierte y nos enseña a contemplar lo que ocurre en el mundo. La persecución está hoy y están muriendo. Las cifras oficiales es que alrededor de entre 3.500 y 4.000 cristianos mueren asesinados cada año en el mundo solo por ser creyentes, sin contar los miles que están en cárceles, que son torturados, que son repudiados, que son maltratados. Pero la persecución está también en Occidente, solo que disfrazada de otra forma y va creciendo. Muchos tropezarán entonces. A consecuencia de todo esto vienen los tropiezos, cuando la fe es débil. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, otra vez el Señor insiste en esto. En los tiempos difíciles, cuando las cosas se ponen tensas, siempre está el oportunismo. Siempre van a salir los falsos para sacar tajada, para aprovecharse. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No es que a lo mejor engañan, no, es que engañarán a muchos. ¿Sabes, mi hermano, cómo estás seguro para que no te engañen? Si estás lleno de la verdad, la mentira no podrá contra ti. Si tú eres poseedor de la verdad, si tienes la verdad dentro, y la verdad, recuerda, es Cristo, es su palabra, entonces cuando la mentira quiera entrar, no podrá, porque estarás lleno de la verdad. Me acuerdo de Alejandro Abraham, el director del Seminario Bíblico de Fe del que soy profesor. Él decía, ¿cómo un ciego que está ahí en su caseta y vendiendo esos cupones de la 11, y viene alguien y le paga con un billete, cómo haciendo así con los dedos porque no ve nada, cómo reconoce el billete auténtico del falso? ¿Cómo sabe que este billete es falso? ¿Sabes cómo sabe que un billete es falso? Porque conoce a la perfección el verdadero. O sea, cuando un ciego tiene desarrollado el sentido del tacto hasta tal punto que para nosotros es difícil de entender, conoce tan bien, ha tocado tanto el billete auténtico, conoce su textura, conoce las marcas que tiene, lo conoce todo, que cosas que tú no ves con la vista, él las detecta con sus dedos. Él detecta el falso porque conoce a la perfección el verdadero. Si tú conoces la verdad, descubrirás la mentira, nada más escucharla. Tienes que llenarte de su palabra. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús orando al Padre. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es una señal de este tiempo, hermanos. Cada vez hay menos amor auténtico en la sociedad, en el mundo. Antes la gente se casaba y el que oficiaba la ceremonia decía hasta que el amor os separe. Ahora ya se suele decir, en el mejor de los casos, hasta que el amor dure. El amor está devaluado, es una palabra que casi que está mal vista ya en este mundo. El hombre se llena de frialdad. El materialismo, la carnalidad, el pecado y el entretenimiento de estos últimos años han hecho que el amor casi está desapareciendo. Las familias se desintegran. Ese amor y esos principios que sostenían a la sociedad, el amor en el matrimonio, en la familia, entre los hermanos, con los amigos, eso está en crisis, pero en una crisis profunda. Y por haberse multiplicado la maldad, ese es el motivo, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que tenemos que resistir, hay que perseverar, hay que aportar algo de nuestra parte, esforzarse y estar ahí luchando y preparándonos para resistir este tiempo malo. La buena noticia es que es un tiempo limitado, no es para siglos, estamos hablando del fin. Y una de las señales más significativas que vivimos en los últimos tiempos es la señal del versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El evangelio se ha estado predicando desde el comienzo de la iglesia, desde que Cristo vino como hombre. Pero estudiando Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta que había hombres únicos como Pablo,
que vivieron toda una vida entregados de tal manera a la predicación del Evangelio que hicieron cosas impensables. En los años limitados que tuvieron para predicar, no descansaron ni un día, no se tomaron ni una baja laboral. A Pablo le azotaban, le apedreaban, lo dejaban medio muerto y no decía voy a descansar una semana, se levantaba y seguía predicando. Sin duda, cuando tú te propones en el nombre del Señor obedecerle, servirle y hacer las cosas para Él, Dios te respalda, sin duda. Pero no hay muchos hombres como Pablo. Así que el Evangelio lentamente fue extendiéndose por todo el mundo. Pero en los últimos años, y aunque la tecnología aporta tanto malo, también la tecnología aporta cosas buenas. La capacidad de poder viajar a velocidades de aviones y teniendo recursos, medios de transporte, etcétera, han propiciado que en estos últimos tiempos el Evangelio está llegando a cualquier rincón del mundo. Está llegando hasta lo último de la tierra. Y como dijo Jesús, y cuando esto ocurra, entonces vendrá el fin. Así que el Evangelio está llegando hasta lo último. Entonces, si Jesús no se equivoca, y yo creo que no, entonces estamos a las puertas del fin. Ahora lo que del versículo 15 hasta el 31 Jesús sigue hablando es ya más en la parte final. Esto que hemos dicho es como el principio de dolores. Del versículo 15 en adelante está hablando ya más exactamente de lo que va a ocurrir, seguramente ya cuando la iglesia es arrebatada, la manifestación del anticristo, gobierno único mundial, que hablábamos ayer de esto, porque mira lo que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no les creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las aguas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Me detengo ahí. Esta parte del versículo 15 al 31 es la descripción que podemos ver en Apocalipsis y otros lugares de lo que ocurrirá cuando el anticristo se manifieste. O sea, sería un periodo de años así como de 7 años aproximadamente. Ahí Jesús advierte, principalmente está hablando a Israel. Habla de cuando veáis en el templo que será profanado. O sea que una de las señales que faltan por cumplirse es que en Israel se reconstruya el templo. Hoy no existe, solo queda unos restos pequeños, el muro de las lamentaciones. Pero esa es una de las señales que parece, porque Jesús dice que habrá sacrificio, o sea que habrá templo. Esto es algo que puede ocurrir en pocos días, pero ese es otro tema, ahora ya no entro ahí. Esta parte Jesús habla especialmente para Israel. Vais a sufrir tribulación como nunca antes, porque seguramente los israelitas
se resistan a ceder al anticristo. La profanación de su templo, el exigir que adoren a un Dios que no es el Dios. De pronto los israelitas pensarán, Cristo tiene que venir, no les creáis. Aparecerán falsos cristos, falsos profetas. Está hablando de lo que nos describe Apocalipsis. Y muchos judíos en este tiempo creerán. Cuando la iglesia ya haya sido arrebatada, muchos judíos creerán. Y esta parte habla de una persecución sobre Israel, cual no la ha habido nunca desde el principio de los tiempos. Y mira que Israel saben de lo que es ser perseguidos los israelitas. Solo hay que mirar el holocausto nazi, lo que tuvieron que sufrir. Habla de cosas que Apocalipsis nos describe, señales en los cielos, el sol se apagará, la luna dejará de tener su resplandor. Pero la venida de Cristo no va a tener dudas, porque como el relámpago que aparece desde occidente hasta oriente y cruza todo el cielo y tú lo ves, así será la venida del Hijo de Dios. Nadie se va a quedar con dudas. ¿Será que Cristo vino? Muchos creerán en el anticristo como el Mesías prometido. Jesús dice, mirad que nadie os engañe, porque muchos serán engañados. Señor, ¿y cuándo ocurrirá todo esto desde que veamos las señales? Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El clima está alterándose y estas señales de la naturaleza están alteradas. Pero las señales naturales de la naturaleza es lo que nos anuncia. Lo digo porque hoy he visto una hermana, quizás está por aquí viendo el estudio, que ha compartido una foto de los almendros brotando. A ver, estamos a 31 de diciembre. El invierno ha comenzado hace 4 días. Y los árboles están brotando. Las higueras brotan. Los almendros brotan. Nos queda enero, febrero como meses muy fríos, parte de marzo. Marzo entra la primavera. El clima está trastornado. Cada año se adelanta. Llevamos unos días, hoy a 20, 22 grados. Temperaturas de primavera el 31 de diciembre. La creación gime a una. Pero bueno, las señales dentro de lo normal. Cuando veis que la higuera brota, decís, ya viene el buen tiempo. Cuando veáis estas señales, sabed que estamos en el tiempo del fin. Y ahora del versículo 36 en adelante, pues habla del carácter de los hombres de ese tiempo, como en los días de Noé, así será la venida. Se casaban, se tomaban en casamiento, la frialdad, la incredulidad, nadie creía en Dios, se entregaban solo a los placeres de la carne, la satisfacción personal. Mira a tu alrededor, a ver si ves si eso se está cumpliendo hoy en día. En el versículo 40 en adelante se da un reflejo de lo que es el arrebatamiento. Entonces 2 estarán en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Podíamos ver la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Eso está representando a las 5 prudentes, está representando a los que han creído de verdad. Tenían aceite, el aceite es el Espíritu Santo, tenían el Espíritu Santo. Las insensatas, esa gente religiosa que está en la iglesia, que dice que creen, pero nunca han creído de verdad, no tienen el Espíritu Santo, sus lámparas no tienen aceite. En el arrebatamiento eso ocurrirá. Unos se irán, otros se quedarán. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora va a venir el ladrón, pues no dejaría minar su casa. El Señor vendrá cuando menos se lo espere la gente. Incluso los religiosos. 3 cosas que aprendemos así principales en este pasaje. 1. El día y la hora nadie la sabe. 2. Llegará repentinamente y por sorpresa. 3. Será tiempo de separación. El Señor recogerá a los que son suyos. Los que no son suyos se quedarán atrás. En el versículo 44 dice,
Por tanto, también vosotros, y escucha muy bien lo que dice ahí, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, la palabra de Dios dice que tenemos que estar preparados para ese día, para lo que viene, para estos acontecimientos futuros tenemos que prepararnos. Y en el tema de prepararnos hay dos partes, una terrenal y otra espiritual. El énfasis recae en la espiritual. Si estamos preparados espiritualmente, nuestra fe no flaqueará, estaremos listos. Pero la Biblia, aunque pone el mayor énfasis en lo espiritual, es lo más importante, y en el estudio de mañana hablaremos más de esto, pero también la Biblia nos enseña a ser sabios y a saber manejarnos en lo terrenal, a ser prudentes. La Biblia nos enseña que no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, aunque ahí no me voy a detener mucho en el estudio, pero los 10 minutitos que me quedan de estudio vamos a hablar de eso. Y mañana hablaremos más del otro, que es lo más importante. Pero a veces perdemos de vista que la Biblia nos enseña todo y no nos podemos quedar solo con una parte. Hay que prestarle más tiempo y más importancia a lo que la Biblia nos dice con más énfasis, pero lo pequeño también. Y aunque lo que sobresale es que espiritualmente tú estés fuerte, de eso depende todo lo demás, también en lo terrenal tenemos que ser sabios. Perdón. Y hay un pasaje muy interesante que describe esto a la perfección, que todos conocéis muy bien, está en Génesis 41. Es un pasaje, pues que... ¿Quién no se sabe la historia de José y los sueños de Faraón? Acompáñame a Génesis 41. Resulta que José está en la cárcel de Egipto. Entró el panadero y el copero. Tuvieron sueños. José le reveló los sueños. A uno le dijo, te van a cortar la cabeza. Al otro le dijo, te van a ahorcar, le dijo a uno. A otro le dijo, te van a restaurar en tu puesto. Cuando te restauren, acuérdate de mí. Y este salió, pero no se acordó. 2 años después se acordó. Vamos a leer. Génesis 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió, hizo llamar a sus magos y todos sus sabios y les contó sus sueños, pero no había quien pudiese interpretarle a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. 2 años. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia y del jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada uno tenía su significado. He aquí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños. Y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así ocurrió. Entonces Faraón envió y llamó a José, lo sacaron apresuradamente de la cárcel, lo afeitaron, lo lavaron, lo vistieron. Y viene, Faraón le cuenta el sueño, versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Detrás de todo esto está Dios, no te olvides. José no era un vidente. Todos los hombres en la Biblia que interpretaban sueños eran usados por Dios. Entonces Faraón dijo,
en mi sueño, y ahora le cuenta la historia. Entonces, versículo 25, respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. A veces Dios nos avisa de las cosas que vendrán. Mateo 24, sueños de Faraón, de Nabucodonosor. También las 7 vacas significan lo mismo: 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Vendrán 7 años donde habrá lluvias, la tierra producirá mucho alimento, pero después vendrán 7 años de una escasez, y terrible, horrenda. Entonces, Faraón, deberías tomar medidas. Y recuerda, todo esto viene de parte de Dios. Le dice a Faraón José: hay que tomar medidas. Deberías poner a un hombre sabio, versículo 28, que hemos leído antes. Dios lo ha mostrado a Faraón. Toma medidas, Faraón, pon un hombre sabio al frente de Egipto para que administre en los años de abundancia y así en los años de escasez no falte la comida. Faraón habla con sus sabios y a todos les parece bien que José es el hombre capacitado para administrar los 7 años de riqueza que viene. De esa manera, en los 7 años de abundancia, José mandó construir graneros, se almacenó cereales, grano, trigo, cebada, de tal manera que hubo un plan de contingencia, de acción, y cuando vino la escasez, en Egipto no faltó alimento, pero no solo en Egipto, es que Egipto se hizo más poderoso y se enriqueció más, porque de todos los países del mundo venían a Egipto a comprar alimentos, porque era el único lugar de la tierra en el que había comida. Eso nos habla de ser previsores. Mira, tenemos una gran dependencia de la tecnología. Se nos ha asustado en diferentes momentos en nuestra historia reciente. En el 2000 se nos decía que el cambio de milenio podía provocar un apagón informático. Y lo decían en serio, no los conspiranoicos, no, las autoridades, no se sabía qué iba a pasar. Se nos ha avisado en diferentes momentos de que podría haber un apagón provocado por una tormenta solar. Hay precedentes en la historia de que eso es factible y puede ocurrir en cualquier momento. Se nos ha advertido de hace pocos meses, un mes y medio, se está hablando de un apagón. Quizás tiene que ver esto del aumento de la luz, el suministro eléctrico. Venimos de hace ya muchos meses que la electricidad aquí en España y en todo el mundo pasa parecido, no para de aumentar, cada vez más cara. El caso es que se nos ha asustado, puede fallar lo que tenemos. Y ha habido gente que se ha provisionado de cosas. Eso es conspiranoico. Deberíamos tomar previsión. Confiamos en Dios y que pase lo que pase. Bueno, ahora ya no tenemos mucho tiempo, hablaremos más en el estudio de mañana. Pero la Biblia nos enseña a ser prudentes. No obsesionarnos, ¿vale? Eso ya de entrada. No hay que obsesionarse, porque dependemos del Señor. Pero sí que tenemos que ser prudentes. Y textos como este nos enseñan que a veces Dios nos anuncia cosas que vendrán. Mateo 24 es una prueba de ello. Y entre otras cosas, tenemos que ser sabios para tener previsión, para tomar medidas. ¿Podría ocurrir esto que nos han venido diciendo las autoridades? Sí, sobre el papel podría ocurrir. Podría haber falta de suministro eléctrico. Si la electricidad nos falla todo. Porque entonces nos fallan los sistemas informáticos. Si fallan los sistemas informáticos, deja de funcionar la mayoría de cosas que para empezar funcionan con electricidad. Incluso el suministro de agua, calefacciones, comercios, todo se vería interrumpido. Vivimos tiempos donde las amenazas naturales van aumentando. Hay una fina línea en la naturaleza que se puede romper en cualquier momento y las consecuencias serían en una escala efecto dominó, sería imparable.
pueden de un día para otro escasear los productos de primera necesidad. Venimos de experiencia, ¿eh? Cuando comenzamos con el COVID-19, no sé si algunos todavía se acuerdan o ya se os ha olvidado, que de pronto cundió el pánico y hubo unas semanas que te ibas al supermercado y no daban abasto a reponer. Llegabas, ¿os acordáis algunos que llegabas y había estanterías vacías? No sabemos por qué todavía a día de hoy uno de los productos que más la gente compraba era el papel higiénico. Veías a la gente salir con los carros llenos de paquetes de papel higiénico. No sé bien, pero ¿os acordáis que pasó eso? Cundió el pánico. Y muchos productos de primera necesidad se agotaron. Yo me acuerdo estar en el supermercado y por la megafonía constantemente el supermercado repetir: no se preocupen, no acaparen productos, les garantizamos que el aprovisionamiento está garantizado y cada día seguiremos aportando los productos. O sea, desde el supermercado trataban de tranquilizar a la gente. No se preocupen, vamos a seguir teniendo suministro. Bueno, ahora imagínate si ocurre algo mucho más serio, si realmente hay un fallo energético, si nos quedamos sin electricidad, nos quedamos sin comunicaciones. Bueno, no os tengo que enseñar, decir nada nuevo, que habrá saqueos, que la gente asaltará en supermercados, que habrá violencia. Ha ocurrido, ocurrirá. Por eso hay que estar preparados para lo que venga, sin obsesionarse. Nuestra confianza es el Señor, pero sí, quizás deberíamos ser un poco precavidos y tener provisión. Y de eso hablaremos más mañana. Hablaremos de ser precavidos, qué cosas podemos hacer y continuaremos hablando de estar preparados también espiritualmente. Pero eso será mañana, 1 de enero, estaba yo con ganas ya de decir esto, 1 de enero del 2022. Vaya, hoy ya nos vamos a despedir hasta el año que viene, fíjate. Pero espero que en la voluntad del Señor nos podamos ver, podamos encontrarnos con todos juntos otra vez alrededor de su palabra y tener ese tiempo bonito, hermoso, cada vez que abrimos la Biblia, teniendo ese mismo sentir, sintiendo una misma cosa, dirigiéndonos hacia un mismo objetivo, obedecer a Dios, exaltar su nombre, recibir lo que Él nos tiene que decir a través de su palabra. Así que, si Dios quiere, pues mañana estaremos ahí otra vez a las 8 de la tarde, estaremos 8 de la tarde con la palabra de Dios, a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en ese primer día del año 2022. Es sábado mañana. Y hasta entonces, pues que el Señor os bendiga. Desearos una entrada al año nuevo muy feliz, que Dios os llene de bendiciones y que realmente sea un tiempo de estar con la familia, con los hermanos, que no sea solo fiesta, tómate un tiempo para la reflexión, para lo que Dios nos ha hablado, para presentar en oración delante de Él. Un abrazo muy fuerte, de verdad, me siento agradecido a Dios por sumar otro año así juntos. Y si no tenéis mucha prisa, pues no os vayáis, porque ahora cuando yo desconecte el estudio, Rocío quería que cantásemos unas canciones y vamos a cantar por ahí alguna canción, compartir con vosotros un ratito así de alabanza, de comunión también con el Señor. Así que como estudio hasta mañana, algunos nos vemos ahora en nada, unos minutos y seguimos adelante juntos. Un abrazo muy fuerte, que Dios os cuide y os bendiga.